la reunión y vamos a ubicar a nuestro hermano Pablo, que se me perdió porque hoy día está en Rancagua, ¿correcto? Así que vamos a tener, hermano Pablo, le damos el pase ahora, le damos el pase con el silencio, lo tengo silenciado al hermano Pablo, así que un momento, le vamos a dar el... Ahí sí, vamos. Gracias, Andrés, por dejarme hablar. Es un gusto poder ver a los hermanos de Concepción que hasta ahora no los había podido ver. Estoy en Rancagua porque tenemos muy limitada internet en Rosario, donde vivimos. A Rosario ya no llega compañía con cable de transmisión de datos, entonces todo depende de los celulares. Y espero que en los próximos días podamos tener una solución teniendo otra línea o algo que tenga internet ilimitado, porque obviamente estamos usando gran cantidad de datos. Y bueno, es bueno, a pesar de las circunstancias, estar juntos de esta manera, en espíritu, virtualmente, pero en espíritu, en un sentir juntos y compartiendo de la palabra. Y además que una de las cosas que han pasado a raíz de esta crisis global es que podemos conocer y estar en contacto con hermanos de diferentes lugares, y esta reunión de hoy día es una muestra de ello, donde hay no solamente mis hermanos en Concepción, sino que hermanos de otras partes de Chile y de Estados Unidos. No sé si habrá de otros países, pero por lo menos veo que hay hermanos de Estados Unidos conectados, y eso es muy bonito poder compartir de esta manera. Eh, ¿Quién lo hubiera pensado? ¿Verdad? ¿Quién hubiera pensado que estaríamos de esta manera? Y especialmente los hermanos de Concepción, me refiero y me dirijo a ellos ahora porque han tenido que enfrentar circunstancias muy difíciles desde el llamado estallido social en octubre, sin poder reunirse normalmente por un buen tiempo, y ya cuando estaba empezando como a normalizarse un poco la cosa, apareció esto otro. Así que bueno, confiamos en el Señor, que Él nos va a ayudar, y estamos agradecidos, ciertamente, agradecidos del Señor de poder contar con estos recursos y poder usarlos bien. Saludos para todos. Estoy solo aquí en Rancagua, solo con Raimundito me acompañó. Cheryl está en Rosario con Amanda y Mikey, pero nosotros estamos bien. El Señor nos ha cuidado hasta ahora y estamos agradecidos por eso. Quiero invitarles a leer en el libro de Habacuc. El libro de Habacuc. Habacuc es uno de los libros que debería estar presente en la lectura o en la mente de los creyentes por estos días. Y si hay oportunidad, si es que hay otra oportunidad, más adelante quizás podamos avanzar lo más que se pueda en este libro, porque hoy día vamos a solamente ver parte de este libro. El profeta Habacuc forma parte del llamado grupo profetas menores, aunque yo prefiero referirme a ellos como los 12. Los 12 profetas están comprendidos entre Oseas y Malaquías. Se les llama a los 12 porque, bueno, esto lo he explicado antes, pero para quien no lo sabe, los 12 profetas, estos 12 profetas forman un solo libro en la Biblia hebrea, forma parte de otro cuerpo de lectura, de literatura profética en la Biblia hebrea, que se conoce como los profetas posteriores, o sea, Isaías, Jeremías, Ezequiel y los 12.
Los 12 se caracterizan por mensajes que no son tan largos, se caracterizan por ser mensajes que contienen muchas denuncias y también se caracterizan por estar distribuidos en diferentes partes de la historia de Israel. Los 12 se dividen generalmente en profetas pre-exílicos y profetas post-exílicos. Regularmente se entiende que los post-exílicos son Ageo, Zacarías y Malaquías, mientras que los pre-exílicos son el resto, ¿verdad? Habacuc estaría dentro de ese grupo, entre los profetas pre-exílicos, y es probable que Habacuc haya sido contemporáneo de Jeremías o también de Nahum, de Sofonías. No sabemos mucho de Habacuc, incluso su nombre es un misterio, no se sabe bien exactamente de dónde viene su nombre. Algunos eruditos piensan que su nombre se relaciona con una raíz hebrea que significa abrazar, pero no hay certeza realmente en cuanto a su significado. Hay otros profetas cuyo nombre es muy, muy claro y que incluso tiene incidencia en el mensaje o el contenido del mensaje. Por ejemplo, el profeta Malaquías, que claramente tiene mucha relación con lo que trata el libro. El profeta Habacuc probablemente está ministrando en el período inicial del rey Josías. Aquí hay que conocer un poquito de la historia de Israel. Josías y sus descendientes son parte de los ya últimos reyes antes de la invasión babilónica. Y es posible que el ministerio de Habacuc haya estado comprendido entre el año 640 y el año 626, antes de nuestra era. Quizás probablemente en el año, alrededor del año 630. Habacuc es también probablemente, hay una sugerencia de acuerdo a alguna información externa de que podría haber sido parte del sacerdocio, haber sido parte del culto del templo. Es posible, hay alguna información externa que así lo sugiere. Lo importante de Habacuc es que es un libro que se caracteriza por un diálogo entre el profeta y el Señor. Y no es cualquier diálogo, es un diálogo en el cual el profeta está expresando su queja, está expresando su incertidumbre ante lo que es aparentemente cierta indiferencia de parte del Señor en cuanto a lo que él está viviendo y en cuanto a lo que él está experimentando. Habacuc es un profeta que se va a mostrar perplejo a través del libro por las cosas que están pasando y por lo que Dios no hace y por incluso lo que Dios va a hacer. Pero es un libro que finalmente descansa en Dios y en su soberanía. Es el mensaje de alguien que, aunque no entiende el actuar de Dios, confía y sigue confiando en Dios. Habacuc es conocido especialmente por el versículo 4 del capítulo 2, cuando dice, el justo por la fe vivirá, que es un versículo que más adelante en el Nuevo Testamento va a ser muy clave y en la enseñanza que el apóstol Pablo entrega en cuanto a la justificación. Entonces, como decía, mi intención es poder comenzar a mirar este libro y sea cuando sea que tengamos oportunidad de estar juntos otra vez, poder continuar mirándolo. Vamos a leer entonces Habacuc capítulo 1,
y el versículo 1, la profecía que vio el profeta Habacuc. El nombre ya inicialmente nos ofrece una pista del contenido, o al menos de el efecto que tiene el contenido para el profeta. Comience con la expresión masá. Ha-masá, literalmente el peso, la carga. Es un vocablo que aparece también en Malaquías y también aparece en Ageo, si no me equivoco, y también Zacarías. Y es una manera de entender y describir la, la implicancia, el peso, cómo esto afecta al corazón del profeta, en este caso el profeta Habacuc. El peso, aquí se traduce profecía, pero literalmente la palabra es peso. La profecía que vio, que contempló el profeta Habacuc. ¿Hasta cuándo, oh Yahvé, clamaré y no oirás? Y daré voces a ti a causa de la violencia y no salvarás. ¿Por qué me haces ver iniquidad y haces que vea molestia? Destrucción y violencia están delante de mí, y pleito y contienda se levantan, por lo cual la ley es debilitada, y el juicio no sale según la verdad, por cuanto el impío asedia al justo, por eso sale torcida la justicia. Mirad entre las naciones, y ved, y asombraos, porque haré una obra en vuestros días que aun cuando se os contare, no la creeréis. Porque he aquí yo levanto a los caldeos, nación cruel y presurosa, que camina por la anchura de la tierra para poseer las moradas ajenas. Formidable es y terrible, de ella misma procede su justicia y su dignidad. Sus caballos serán más ligeros que leopardos y más feroces que lobos nocturnos. Sus jinetes se multiplicarán. Vendrán de lejos sus jinetes y volarán como águilas que se apresuran a devorar. Toda ella vendrá a la presa. El terror va delante de ella y recogerá cautivos como arena. Escarnecerá a los reyes y de los príncipes hará burla. Se reirá de toda fortaleza y levantarán terraplén y la tomará. Luego pasará como el huracán y ofenderá, atribuyendo su fuerza a su Dios. Lo que el Señor nos ayude, que el Señor bendiga la palabra que se ha leído y que podamos ser animados, consolados y enseñados por la palabra que hemos estado leyendo. Habacuc se divide en estos diálogos que hay entre el profeta y el Señor. El libro abre con una declaración que es característica de los salmos de lamento y que es característica de aquellos que están sufriendo. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Es llamativo que esa expresión hasta cuándo no solamente es usada por el profeta Habacuc, el Señor mismo usó esta expresión. La usó un par de veces, por lo menos en Éxodo capítulo 16 o en el libro de Números, en el capítulo 14. ¿Hasta cuándo este pueblo no me va a obedecer? ¿O hasta cuándo este pueblo no va a creer a mis señales? Es una frase que, como diríamos en español, llega en la gota que rebalsa el vaso, ¿verdad? Es la expresión que deja en evidencia que la persona que la expresa ya no puede soportar más una situación, tiene que reaccionar de alguna manera.
En el caso del Señor, cuando Él dice hasta cuándo, lo que queda en evidencia no es la impaciencia del Señor, lo que queda en evidencia es la incredulidad o la porfía, la terquedad del pueblo de Israel. Eso es lo que queda en evidencia. Algo similar es lo que hace el Señor en el Nuevo Testamento cuando dice, oh generación maligna y perversa, ¿hasta cuándo estaré con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? En el caso del creyente, cuando los creyentes, cuando los fieles del Antiguo Testamento son quienes ocupan esta expresión, es porque están elevando su queja a Dios. Esto es algo que es totalmente válido de hacer. Esta queja del profeta no es como la queja de Israel en el desierto. La queja de Israel en el desierto es la queja que se basa en la incredulidad y es la queja que responde a expectativas personales no cumplidas. En cambio, el profeta el salmista, cuando están expresando esta queja, lo hacen siempre basado en una sólida, en una robusta confianza en Dios. Esa es la diferencia. Y creo que es algo que podemos hacer también. Creo que no hay ninguna contradicción, ninguna ofensa hacia Dios. Si mantenemos nuestra confianza en Él y expresamos nuestra queja, Señor, ¿hasta cuándo? Ahora, este no es el hasta cuándo de nosotros cuando nos cansamos de alguien. Oye, ¿hasta cuándo me va a molestar? Es una expresión que va en respuesta a una situación que no debería dejar a Dios indiferente. Eso es lo que Habacuc va a decir aquí. Son situaciones que van en contra de la rectitud de Dios. Son situaciones que contradicen y que se oponen al plan de Dios, a la injusticia. En la injusticia es la rectitud de Dios que está siendo traspasada, en la justicia de Dios que no está siendo aplicada, lo que indigna a el salmista y lo que indigna a los santos del Antiguo Testamento, como vamos a ver. Y entonces Habacuc, su queja tiene que ver con ese. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo, oh Yahvé, clamaré? Recuerden que esto es poesía, ¿verdad? La poesía hebrea tiende a trabajar mucho con paralelismo, con ideas paralelas. Y por eso es que a veces el autor, de una manera muy hermosa, muy artística, ocupa vocablos que a veces son sinónimos o a veces el segundo tiende a expandir el significado del primero. En el caso de la primera frase dice, ¿hasta cuándo clamaré a ti? ¿Hasta cuándo clamaré? El vocablo clamar que aparece aquí es un vocablo que también aparece en los Salmos. Es un vocablo que habla de un corazón que se aflige. El profeta Jonás ocupa este vocablo cuando está en el vientre del pez y ora a Dios, habla de que clamó al Señor. En el Salmo 38:8 se ocupa y el salmista dice, estoy debilitado y molido en gran manera. Salmo 77, alzaba a él mis manos de noche sin descanso. Esa expresión sin descanso, la anterior, debilitado, es el mismo verbo que el profeta está ocupando acá. Y habla de una condición, es el clamor de alguien que sufre. Es el clamor de alguien que sufre. Luego el profeta dice, ¿hasta cuándo, oh Señor? ¿Hasta cuándo, oh Yahvé? Clamaré, pero no escuchas, no escucharás. Luego dice, alzo mi voz, el vocablo también se puede traducir clamar por ayuda, o gritarle a alguien. El vocablo hebreo que aparece aquí también tiene la idea de gritar, de alzar la voz, en este caso dice, clamo a ti. La Reina Valera dice a causa de la violencia. La expresión a causa de
ha sido suplida, no está en el texto hebreo, simplemente el texto hebreo dice, clamo a ti, y luego viene la palabra hebrea para violencia, jamás, esa es la palabra hebrea para violencia, jamás, jamás lo va a olvidar, ¿no ve? Ahí ya se sabe un vocablo hebreo, jamás, ¿me escuchan bien? El salmista dice, clamo a ti o grito a ti, violencia. La idea es alguien que está clamando a Dios y en pocas palabras, sin adornarlo mucho, simplemente lo expone, violencia, violencia. Pero luego viene la segunda respuesta negativa. La primera es, no oirás. La segunda es, no salvarás. En la mente del profeta, entonces, hay un clamor que no está siendo escuchado. Hay una opresión de la cual no se está siendo salvado. Y eso es lo que él está clamando a Dios. Es posible que, como decía al principio, la profecía de Habacuc se ubique en los primeros años de Josías. Recordemos que Josías fue un excelente rey, pero que comenzó a reinar cuando tenía 8 años. Antes de él estuvo su papá Manasés, que fue uno de los reyes más malvados que hubo en Judá. Y las reformas que Josías realizó comenzaron recién a los 12 años de su reinado. Dice que a los 8 años de su reinado comenzó a buscar a Yahvé, el Dios de sus padres, y que a los 12 años de su reinado comenzó a hacer ciertas reformas. Lo que Habacuc está describiendo entonces bien podría corresponder a esa transición, a esos primeros años desde la muerte de Manasés y la entronización de Josías. Y cualquier reforma, especialmente espiritual, toma tiempo. Lo que hace Josías, ¿verdad? Instaura la Pascua, descubren la Torá, pero de la mano con la falla en el culto y de la mano con la ausencia de la Torá o de la instrucción de Dios, de la mano o como consecuencia de la ausencia de aquellas cosas, siempre hay un aspecto social que se descuida. Y en este caso, uno podría leer el profeta Amós, no sé si se acuerdan que en alguna visita en Concepción hablé del profeta Amós, y cómo el profeta Amós describe la injusticia que se vivía en el reino del norte, donde el pobre era abusado, donde el rico se enriquecía a costa del trabajo de ellos, donde la gente vivía en grandes lujos cuando el prójimo necesitaba. Ahora, eso obviamente no correspondía al pueblo de Dios. Había una ley, había una instrucción que velaba por el bienestar de cada miembro del pueblo de Israel. Fallar en esos aspectos entonces era una falla en contra de la Torá, era una falla en contra de la instrucción divina. Y eso es lo que Habacuc describe en el versículo 3. ¿Por qué? Noten ustedes que ahora hay otra pregunta. En el versículo 2 la pregunta es ¿hasta cuándo? Ahora la pregunta es ¿por qué? Lama, ¿por qué? ¿Por qué me haces ver, por qué me muestras el pecado o la iniquidad? ¿Por qué me haces ver iniquidad? ¿Por qué me haces ver molestia? La idea es alguien que está en la mente de Habacuc. Dios no solamente no responde, clama a él, pero no hay respuesta. Hay violencia, hay opresión. No se está respetando, no se está siguiendo lo que la Escritura decía en cuanto a cómo debía ser el trato en el pueblo de Israel. Pero no hay salvación, Dios no interviene. No solamente eso, el salmista dice, ¿por qué me obligas a ver esto? Yo no lo quiero ver. Siento que estoy siendo forzado a ver algo que mis ojos no quieren ver. ¿Por qué? ¿Por qué me haces ver algo que tú no estás cambiando? ¿Por qué me haces ser testigo de una situación a la cual tú, aparentemente, eres indiferente? Bueno, Habacuc sufre. Habacuc sufre al ver la condición espiritual de su pueblo.
Creo que eso es una gran lección para nosotros. Imitar a Habacuc en el sentido de sufrir por la injusticia, sufrir por el pecado, sufrir por no ser lo que deberíamos ser, sufrir por no estar cumpliendo o no estar viviendo a la altura de lo que somos. ¿Cuánto de eso nos provoca dolor? ¿Cuánto de eso nos hace sufrir? ¿Cuánto de lo que vemos a nuestro alrededor nos causa molestia e indignación? El profeta no soportaba ver lo que estaba pasando. En el versículo 3 dice, destrucción y violencia. La palabra violencia es una de las palabras clave en la profecía de Habacuc. Aparece 6 veces el vocablo jamás, violencia. El profeta dice en el versículo 3, ¿por qué me haces ver iniquidad, haces ver molestia? Destrucción y violencia. La palabra destrucción más bien creo que tiene la idea de despojo, se traduce como robo. Él está viendo eso, está viendo cómo estas situaciones están pasando en la nación. Violencia, robo delante de mí, enfrente de mis ojos, esa es la idea. Lo veo, está pasando, no es algo que se esconda, no es algo que se realice en la oscuridad, está pasando delante de mí y lo veo. Me haces verlo, soy testigo. También luego dice al final del 3, hay contienda, hay disputa, y también dice pleito y contienda se levantan. La idea es hay pleito y contienda se levanta. Esta es la situación. Y Habacuc llega a una conclusión en el versículo 4. A raíz de todo eso, a raíz de todo esto que acabo de mencionar, dice, por tanto, la ley es debilitada. Por tanto, la ley es debilitada, es debilitada. La ley pierde su efecto. La ley es anulada. La ley no cumple su función. Aquí el vocablo ley es la Torá. Ya mencioné hace un ratito lo que es la Torá. La Torá se traduce ley, pero creo que una mejor traducción sería instrucción, enseñanza. El propósito de la Torá era instruir, formar. Pero el profeta dice, por tanto, como resultado, la Torá es debilitada, pierde su efecto. La Septuaginta, que es la traducción griega del Antiguo Testamento, la traducción griega del hebreo, ocupa un vocablo muy llamativo que, por ejemplo, en Éxodo 32:25 se traduce como desenfrenado. Se traduce como desenfrenado. En otras palabras, ellos lo entendieron como que la Torá realmente ha dejado de cumplir su función. Ha sido anulada. Ha sido anulada. Por tanto, la ley es debilitada y el juicio no sale según la verdad. Y el juicio no sale según la verdad. El juicio no, algo más literal sería, y no sale el juicio hacia su fin, hacia su finalidad, hacia su propósito. Creo que esa es la idea de los vocablos que él ocupa aquí. La ley es anulada, la justicia no está saliendo, la justicia aquí se refiere a rectitud, esa es una mejor palabra aquí para mishpat, la rectitud. ¿Se acuerda que el profeta Amós en el capítulo 5 dice que lo que en el versículo 24, Dios quiere ver ríos de justicia? Eso es lo que él quiere ver, ríos de rectitud.
que fluyan como torrentes, que fluyan como un río. Eso no está pasando. Eso no está pasando. La ley, la Torá está siendo anulada. No está saliendo la justicia hacia su fin, hacia su propósito. ¿Por qué? Luego va a explicar la razón. Dice, porque los impíos o el impío, porque el impío asedia, está rodeando, está cercando. Y la idea aquí de cercar es que son tantos que uno está rodeado. Aparece este vocablo en el Salmo 22, cuando se habla, dice, toros de Basán me han rodeado. Y habla de la inferioridad numérica, alguien que está sobrepasado, que no tiene nada que hacer, está rodeado. El profeta Habacuc dice, porque el impío, el inicuo, está rodeando al justo. El justo está sobrepasado. El justo está sobrepasado. El justo no puede imponer o no puede hacer que la justicia o la rectitud que vive se haga evidente. Por tanto, y repite la misma expresión al principio del versículo 4, y otra vez el verbo salir, el verbo salir. Por tanto, no está saliendo la justicia. Por tanto, por tanto, la justicia está saliendo torcida. Una expresión muy similar a la que habla el versículo 4. Este es un ejemplo de la belleza de la poesía hebrea. Parte con un negativo en la segunda línea del versículo 4, y no está saliendo la justicia hacia su fin, y cierra diciendo, por tanto, sale la justicia torcida. Noten la idea, el paralelo, el contraste. La primera, en el primer salir no está saliendo hacia su propósito. En el segundo salir está saliendo mal, está saliendo torcida, está saliendo pervertida. Esa es la idea del vocablo que aparece aquí. Esta es la queja de Habacuc, esta es la primera queja. Esta es la primera queja. La primera queja de Habacuc entonces tiene que ver con lo que él ve y lo que él experimenta. Él ora al Señor, él clama a Él, él ve la situación que está ocurriendo, él ve la opresión, él ve la violencia, lo ha puesto delante de Dios, pero Dios no hace nada, aparentemente. En la visión de Habacuc, en el entendimiento de Habacuc, él no entiende, él no comprende. Señor, es tan evidente lo que está pasando, es tan claro que tu instrucción no está siendo usada, que está siendo anulado. Es tan claro que tu rectitud no está cumpliendo, no está saliendo hacia su fin. Es tan evidente que tu justicia está saliendo torcida. Bueno, lo que vamos a ver ahora brevemente, porque ya no vamos a poder ver todos los detalles, lo que vamos a ver es la respuesta del Señor. Y qué llamativo es la respuesta que Él da. No hay ninguna introducción profética como otros profetas, por ejemplo, así dice el Señor, o así dice Yahvé de los ejércitos, ¿verdad? No hay ninguna introducción, excepto que al ir leyendo, uno se da cuenta que el interlocutor cambia, ¿verdad? Ya no es el profeta, y el versículo 6 ya nos empieza a indicar que el que habla es otra persona, y el contexto claramente nos dice que es Dios. Es el Señor el que va a hablar. Y creo que no lo mencioné, pero el profeta Habacuc tiene bastantes similitudes con el libro de Job. Este es otro libro que pregunta, Señor, ¿por qué? ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué no haces nada? ¿Por qué no intervienes? En el libro de Job, ustedes saben, Job habla por un buen rato, también habla a sus amigos, luego al final habla de Eliú, y al final el Señor habla y Job no tiene mucho que decir.
Pero ahora hay una especie, no exactamente un diálogo, pero el Señor va a ir respondiendo. ¿Pero qué es lo llamativo? ¿Qué es lo sorprendente de la respuesta del Señor? Que la respuesta que no es lo que Habacuc espera. No es la respuesta que él hubiese querido escuchar, quizá. No sabemos si le gustó o no. Pero al menos sí, queda perplejo. Porque la respuesta es totalmente diferente. En el versículo 5 hay dos imperativos aquí ocupando los mismos verbos que Habacuc utilizó en el versículo 3. ¿Por qué me haces ver? ¿Por qué tú me haces contemplar? Esos dos verbos, ra'a, nabat, son los dos verbos que se ocupan aquí con la idea de ver y contemplar. Y esos dos verbos son los que el Señor va a ocupar en el versículo 5, pero Él dice ahora, mirad entre las naciones y observad. Mientras que Habacuc se queja de que Dios lo está haciendo ver, ahora el Señor en su respuesta lo primero que va a decir es, ustedes vean, ustedes miren, miren entre las naciones, observen. Y luego agrega un tercer verbo, bueno, dos verbos más, pero que se relacionan con la idea de quedar absolutamente sorprendido. Y esto ha sorprendido también a los eruditos hebreos, porque el versículo 5 dice, mirad, ved, y luego dice, asombraos. La Reina Valera omite un verbo, que hay cuatro verbos aquí, ¿verdad? Los dos verbos que tienen que ver con ver, ¿verdad? Mirad, observad, y luego hay dos verbos más que son exactamente la misma raíz, pero están conjugados de diferente manera. Este verbo, que es el mismo, significa sorprenderse, asombrarse. Y algunos eruditos dicen, wow, esto está muy difícil de interpretar, porque ocuparía dos veces el mismo vocablo, el mismo verbo. Bueno, no lo puse aquí en mis notas, pero alguien lo traducía de una buena manera, como diciendo, mirad entre las naciones, ved y asombraos. Sí, asombraos. Es un poco quizás la idea. El vocablo sugiere que las personas que están siendo llamadas a mirar, obviamente no sean indiferentes, ¿sí? Y además que tengan una reacción de absoluta estupefacción, quedar absolutamente anonadado, quedar absolutamente sorprendido. En inglés hay una expresión que dice, I did not see that coming, no vi eso venir, ni me lo imaginaba, estoy totalmente sorprendido, estoy en shock, diríamos nosotros. Si pudiéramos decirlo en español más real, dirían, queden choqueados por lo que voy a decir, queden choqueados por lo que voy a decir, o queden choqueados por lo que voy a hablar. Qué interesante la respuesta del Señor. La respuesta del Señor no siempre es la respuesta que esperamos. El apóstol Pablo lo evidenció, ¿verdad? 3 veces rogó al Señor, ahí en 2 Corintios capítulo 12. 3 veces rogué al Señor que lo quitara de mí. Y la respuesta no fue, bueno, Pablo, te lo voy a quitar. La respuesta fue, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. El Señor dice, mirad entre las naciones. Y el Señor hace que la mirada de Habacuc, y quizás quienes estén con él, otros creyentes, otros justos, enfoquen su mirada en las naciones, hacia afuera de Israel. Y dice, y asómbrense, queden estupefactos. Dice, porque una obra estoy obrando. Y ocupa otra vez una misma raíz 2 veces para declarar lo que está diciendo. Y creo que esto tiene que ver con énfasis. Para hacer mucho más fuerte, para hacer mucho más potente el mensaje que el Señor va a entregar. Asombraos, quedad estupefactos porque estoy obrando una obra en vuestros días que no lo creeréis, aunque se lo contaren, aunque podría ser, aunque se lo escribieran. El verbo que ocupa aquí, contar, también se ocupa para la palabra libro en hebreo, sefer. Lo que el Señor está diciendo es, estoy haciendo algo que ustedes lo van a ver,
que si te lo cuento, no te lo creerás. No te lo creerías. Como decía al principio, ¿quién hubiera pensado que el inicio del año 2020 iba a ser como fue? ¿Quién hubiera pensado si alguien hubiera dicho, si un profeta hubiera venido y hubiera dicho a partir del 1 de marzo, no sé cuándo, o del 10 de marzo, a partir del 15 de marzo, todas las iglesias cerrarán y los creyentes no se van a poder juntar más hasta nuevo aviso? ¿Quién lo hubiera creído? ¿Quién lo hubiera pensado? No estoy diciendo con esto que esto del virus sea algo directamente enviado por Dios, no lo descarto, pero al menos sí es algo que Él en su voluntad permisiva lo ha permitido. ¿Quién hubiera pensado? Y sigo dándole vuelta, yo sigo pensando, todas las iglesias cerradas, los creyentes sin poder reunirse, los creyentes sin poder juntarnos a adorar al Señor. Tenemos que hacer esto, y gracias al Señor que lo podemos hacer. Pero bueno, ¿quién lo hubiera pensado? ¿Verdad? Bueno, esto es un poco la idea de lo que el Señor está diciendo aquí. Lo que voy a hacer, estoy haciendo algo, ustedes van a ver y no creen lo que voy a hacer. Y creo que el Señor va a hacer. Dice el versículo 6, perdón, ¿hasta qué hora tengo, Andrés? ¿Hasta las 8? Se supone que hasta las 8, pero te puedes pasar unos minutos, no hay problema. Bueno, ya voy cerrando. El Señor le dice, porque aquí yo levanto a los caldeos, nación cruel y presurosa que camina por la anchura de la tierra. Vamos a ver esto en otra oportunidad, quizás con más calma, pero el Señor dice, esto es lo que voy a hacer. Voy a levantar una nación. Ahora, lo llamativo es que en el tiempo de Josías, Babilonia todavía, los caldeos son los babilónicos, y Babilonia todavía no es un imperio. El imperio es Asiria, ¿verdad? Y va a ser en algunos años más que los babilonios, primero mediante el rey Nabopolassar, él va a independizarse del imperio asirio y luego su hijo Nabucodonosor va a empezar a conquistar y finalmente los asirios son derrotados, luego los egipcios son derrotados, ahí es donde Josías muere, ¿verdad? En el año 605, la batalla de Carquemis. Josías trata de intervenir, de detener al rey egipcio y finalmente muere Josías en esa batalla. En fin, los babilonios todavía no son un imperio, están empezando a juntar fuerzas. Y Dios dice que Él va a levantar a una nación que es cruel, a una nación que es imposible de detener, una nación que se gloría en su capacidad bélica, una nación que atribuye su éxito a su Dios, como dice el versículo 1 del capítulo 1. Esa es la solución, esa es la respuesta que Dios le da a Habacuc. No es la respuesta que yo quería, dirá Habacuc. Ahora sí, Señor, ahora sí que no entiendo nada. Y de hecho, él va a seguir adelante cuestionando esto, ¿verdad? Él va a decir, pero Señor, ¿cómo? ¿Cómo? ¿Cómo que va a usar una nación como ella? No es la solución que yo esperaba. No es la respuesta que yo quería. Pero van a ser los babilonios los que finalmente van a intervenir. Y va a ser Babilonia el agente que Dios va a usar para disciplinar al pueblo de Judá e ir al exilio. Y toda la injusticia que ellos cometieron, la violencia que ellos cometieron, el abuso que ellos cometieron, sembró para sus propias tristes consecuencias que esta nación, usada por Dios, les invadiera y les enviara al exilio. ¿Qué es lo interesante de este libro? Que Habacuc hace muchas preguntas. Habacuc también se queja. Habacuc ama a Dios. Habacuc sufre por el pueblo de Dios.
Y él abre el libro diciendo, ¿hasta cuándo? Dios no le responde esa pregunta. Pero lo que Dios responde a Habacuc afirma la fe de Habacuc. De tal manera que él comienza preguntando, ¿hasta cuándo? Y él termina diciendo, así cierra el libro, aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vaca en los corrales, aunque eso ocurra, no sé cuándo, pero si eso llegara a ocurrir, si eso llegara a pasar, versículo 18, con todo yo me alegraré en Yahvé y me gozaré en el Dios de mi salvación. Yahvé, el Señor, es mi fortaleza. Él hace mis pies como de siervas y en mis alturas me hace andar. Habacuc comienza preguntando hasta cuándo y termina diciendo, no sé hasta cuándo. Esa no es la pregunta correcta, pero lo que sí sé es que pase lo que pase, yo me alegraré en Yahvé, la fuente de mi gozo y la fuente de mi seguridad, la fuente de mi alegría. No son las circunstancias, sino el Señor, que es mi fortaleza. Ese es el mensaje de Habacuc. Ese es el mensaje de Habacuc. Habacuc sufre. Habacuc no es indiferente. Habacuc pone su queja delante del Señor. El Señor le da una respuesta que para nada le esperaba, que lo deja aún más perplejo, que lo deja aún más estupefacto. Señor, ¿cómo es que vas a hacer esto? Y al final Habacuc descansa y dice, bueno, aunque la higuera no florezca, aunque dejara de producirse, aunque todo el mundo que conozco llegara a dejar de funcionar como lo conozco, con todo, yo me alegraré en Yahvé. Así que hermanos, si usted está estupefacto o estupefacta, sorprendido o sorprendida por las circunstancias que estamos viviendo, por las cosas que estamos viendo, que son absolutamente fuera de libreto, fuera de cualquier planificación. Creo que esta es una manera, el mensaje de Habacuc nos hace recordar que la verdadera fuente y la única fuente de nuestro gozo y de nuestra paz es Dios. Que el Señor bendiga su palabra y que les bendiga a cada uno de ustedes, a mis hermanos en Concepción, a mis hermanos en Houston, en New Jersey, no sé si hay alguien de Miami, en Antofagasta, donde sea, en Talca, no sé dónde más hay. Que el Señor les guarde y les bendiga y que nos ayude y que nos dé la fuerza para seguir adelante y reflexionar y pensar de todo esto que ha pasado, y cómo nos va a afectar y cómo vamos a salir de esta prueba que el pueblo de Dios está pasando. Un abrazo para todos. No sé, Andrés, ¿quieres orar? ¿Quieres que ore yo para cerrar? Sí, podrías orar tú mismo y así cerramos la reunión. Gracias. Nuestro Dios y Padre, te agradecemos que tú eres un Dios que no cambia. Eres el mismo ayer, hoy, por los siglos. Y todas las circunstancias que nosotros vemos a nuestro alrededor que nos parecen sorprendentes, que nos parecen asombrosas, que nos dejan perplejos, para ti no lo son. Porque no hay nada que pueda tomarte por sorpresa. Padre, tú obras de una manera en que nosotros no imaginamos. Tus caminos son mucho más altos que nuestros caminos. Tus planes son perfectos, no como nuestros planes, que son siempre tan limitados. Gracias por la oportunidad que tenemos todavía de estar juntos de esta manera, pero poder compartir tu palabra. Bendice a tu pueblo, fortalece el corazón de tus hijas y de tus hijos, que podamos aprender a esperar en ti, aunque las circunstancias parecieran, aunque las circunstancias sugirieran que eres indiferente
o que no tienes control. Guárdanos de pensar de esa manera. Guárdanos de imaginar que tú eres indiferente a lo que ocurre. Padre, bendice a tu pueblo, ayúdanos, fortalécenos, enséñanos. Guárdanos en tu palabra, por tu palabra. Nos encomendamos a ti en el nombre del Señor Jesús. Amén.